Ya están nuestros economistas. Alejandro, ¿cómo está usted? Ursúa, Marcel, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Sí. Bien, pues ¿cómo está? Quebró Lomitón. Estoy consternado. Hace rato que venía. Quebró Lomitón y un clásico. Otro Un clásico. ¿Sabes cuánto? Lo único que queda es el nombre Lomitón, la marca. Y tiene, los acreedores dijeron que de 20 palos para arriba para quedarse con la marca Lomitón. ¿Es lo único que quedó Lomitón? Es triste. ¿Es triste la historia de Lomitón? Claro. No, veo que a ustedes no les interesa Lomitón, ¿ah? Es un tema mío personal el de Lomitón. ¿Ah? Oye, tiene que haber ahora mucha gente consternada mirando el programa. Yo creo que hay algunos llorando. Cuando niños, cuando adolescentes, ¿cómo pagábamos el bajón de hambre con un Lomitón? No existían estos que hay ahora. Los Sergios. Pero espérate, pues era más o menos caro para parar el hambre como estudiante. No, no era caro, señor. ¿No? Fue comida rápida. No era comida rápida. No va a comparar un Lomitón con Fuente Alemana, señor. Bueno. Incluso con Sergio, que es muy bueno, pero un sándwich vale más. Pero no te abandona nunca. Más honoroso. ¿Ah? No te abandona nunca. Eso estaba ahí. ¿Desodorante o Sergios? Sergios. No, por favor, desodorante no. La semana pasada con la gente de Sergio que se acordó ahí en la escuela militar, gran sándwich. ¿Usted parece, Marcel, que comía vegetariana? No, en realidad no tengo particularmente nada especial con la comida. ¿Está? Pero usted me dice que aquí al, ¿cómo se llama la hamburguesa antigua? No, el burguerín. La chilena, a la Plaza Baqueano. Jamás. No se come hamburguerín, no, sí, más de alguna vez, pero no, ninguna relación afectiva con ninguna cosa de comida. De nada, de ninguna especie. Con ninguna marca. Con ninguna marca. Eso es lo que me gusta. Bueno, ya entregué lo que me haya roto el corazón, que era lo de Lomitón, pero mi sentir, pero veo que a ustedes no les interesa. Oye, no interesa, no creo que sea un tema de un tópico nacional. Quizás si nos muestras el balance. Por otras plata, claro, ¿qué está pasando con el tema de los impuestos? Porque por un lado, algunos empresarios están abriendo la discusión, pero por otro lado, el ministro, cuando uno dice pensado que le facilita el camino al ministro para abrirse el diálogo, si algunos empresarios están, el ministro precisamente es él el que cierra el tema, Alejandro. Es complejo, la verdad que cuando estamos hablando de temas de reformas tributarias, la verdad que esto hay que llevarlo nuevamente a la chica. La semana pasada terminamos hablando de bajar, de cómo baja esta economía, ¿no es cierto?, la economía real al bolsillo. Y efectivamente hablábamos, según el mismo Marcel, que la clase media también se está empobreciendo desde arriba, ¿ya? Y la verdad que hoy día tenemos una clase media que está altamente golpeada por tasas de interés, por arancel universitario, por impuestos de los combustibles, por impuestos específicos a las personas. Entonces la verdad que hoy día vemos que hay un descontento social, hay un caldo cultivo muy potente, el cual no son capaces de ponerle paño frío y empezar a darle respuesta adecuada de eso. La verdad que estamos jugando con fierros calientes. Yo creo que es necesario y es perentorio el hecho de darle prioridad a temas país que efectivamente van a venir a golpear en el mediano plazo. O sea, hoy día vemos los disgustados en Wall Street, vimos los disgustados en Madrid, o sea, los indignados. ¿Tú crees que es muy tosudo el ministro en ese sentido? Yo creo que hay que abrirse el diálogo, pero también creo que es complejo cuando también te empiezan a poner contra la espalda y la pared porque la amenaza acá el presupuesto. ¿Qué pasa con lo que dice Piñera, por ejemplo, Marcel? Dice, hay que ser responsable. Si nosotros aumentamos tanto por ciento de nuestro presupuesto, el país puede verse muy afectado. Bueno, pero que sabes lo que pasa es que ese es un planteamiento muy tendencioso, ¿no? Porque al final el problema ni siquiera tiene que ver con el aumento del presupuesto, ¿no? Sino que tiene que ver también cómo gastamos el presupuesto. Y cómo lo recaudamos. Y cómo se recauda, ¿no? Entonces, el gasto del presupuesto, si tú te fijas, la respuesta que hubo en relación al movimiento estudiantil a los 5 meses se refleja claramente en el descontento, en la frustración que expresa el rector de la Universidad de Chile. Ayer en sus declaraciones sostuvo que no le parecía insólito, inaceptable, que el gobierno no tuviera pero ninguna mínima, siquiera respuesta frente a lo que ha sido el movimiento estudiantil. Disminuyó incluso los aportes basales a las universidades públicas, aumentan los aportes a las universidades privadas y se mantiene este subsidio a la banca y a las empresas que negocian, que hacen lucro con la educación en Chile. Esa es una respuesta, no solamente el tema de decir, bueno, vamos a gastar más, sino que además
mantienen la misma estructura, financian o sea, aportan y subsidian a las empresas, universidades que están lucrando y dejan obviamente sin respuesta a todo lo que es la educación pública y las universidades tradicionales. Esa expresión del rector de la Chile muestra lo que es el actual gobierno, es un reflejo de esta indolencia, esta incapacidad de ponerse en el problema de la gente. Es absolutamente autoritaria y dictatorial, porque a esta altura este gobierno es una dictadura, en donde los intereses del pueblo chileno, de la ciudadanía, no están representados, ni siquiera hay un interés por atender estas demandas. Entonces, el problema no solamente es que no quieren aumentar los impuestos, que no quieren tampoco cambiar la forma en que se recauda, que se estructura esto y se mantienen todos los subsidios a la banca y a las empresas privadas que operan en la educación. Y esa es la más clara expresión de un gobierno que no tiene ninguna capacidad de hacerse eco de los intereses ciudadanos, y sino que simplemente responde a los intereses que están detrás de figuras como el mismo Piñera, que él representa a la oligarquía financiera, a la banca, a los intereses de las multinacionales. Y este gobierno no quiere, por ponerlo en fácil, decir, iniciar ellos un proceso de reforma, que quieren que pase el tiempo para que quizás lo hagan otros. Yo creo que efectivamente el modelo en términos políticos, digamos. Este modelo de 4 años, la otra vez se hablaba que el primer año se pasan las cuentas del gobierno anterior, el segundo y tercer año se trabaja y el cuarto ya está despidiéndote. Entonces, efectivamente, yo creo que yo no creo que efectivamente, yo creo que aquí hay varios gobiernos que son culpables de este tema. O sea, yo creo que acá, efectivamente, creo que ha tenido un muy mal manejo mediático también en forma directa el gobierno, pero tampoco ha sido capaz de poder dejar sobre el tapete el tema de la munición del aparataje estatal, en todo índole, en salud, en educación, en infraestructura, en cómo se estructuran los gobiernos, cómo se dictaminan, ¿no es cierto?, los cargos públicos, y eso efectivamente viene desde hace muchos años atrás, y efectivamente hoy día estamos pidiendo que se solucione, y con inmediatez, dedos de arrastre. Yo creo que efectivamente hoy día faltan políticas públicas que empiecen a instaurar los cambios. Yo creo que los cambios, sí, bueno, perfecto, tienen que empezar los cambios, y efectivamente, en ese sentido, creo que han sido muy anacrónico, ha sido muy despasada la respuesta frente a los requerimientos y a las demandas sociales. Efectivamente, hoy día hay que darle respuesta a los requerimientos de una sociedad que está empezando a estar, ¿no es cierto?, ¿Pero dónde le pondrías creciendo. tu plata en el bolsillo de la gente? ¿Cómo le pondrías plata en el bolsillo de la gente? ¿Qué medida? Lo primero es tocar el impuesto a las personas. Notamos, como hablábamos la semana pasada, nos estamos empobreciendo desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Hay que tocar el impuesto específico de combustible. Hay que bajar la tasa máxima convencional. Hay que permitir la quiebra a las personas. Hay que permitir que nosotros mismos, en vez de estar haciendo una triangulación entre banco, FP y nosotros, que nosotros le podamos pedir dinero prestado a nuestros propios fondos de nuestra jubilación. O sea, hay que generar políticas que me permitan a mí tener mayor flexibilidad. Hay que modernizar. Hoy día, si yo gano 1 millón de pesos, pago un porcentaje de impuestos, y si mi señora trabaja el mismo 1 millón de pesos, gana el mismo porcentaje de impuestos. Por ejemplo, pongámoslo un 15%. De los 2 millones, 300.000 pesos son impuestos. Pero si le digo a mi señora, quédate tú en la casa, ¿ya? Porque voy a trabajar yo para que tú te quedes en la casa con los niños, con la familia, resulta que como gano 2 millones de pesos yo, que el mismo ingreso familiar, pago un 30% de impuestos. Entonces, eso también hay que modernizarlo. Tenemos que empezar a abrirnos al debate. Pero sí, lo que considero que no es bueno, hablando en términos reales de país, condicionar la discusión a la modificación tributaria en función de la aprobación o no de un presupuesto de la nación. Creo que hoy día hay demasiado ambiente de fervor, demasiado efervescencia para efectivamente empezar a condicionar aún más la delicada situación que está hoy día en términos políticos del país. Pero, o sea, tú dices que los parlamentarios no deberían No. exigir al gobierno que modifique el presupuesto. Sí, yo creo que el presupuesto hay que modificarlo. Yo creo que efectivamente bueno, hay que discutirlo por lo menos, pues el Parlamento. Y hay que clamar, ¿no es cierto? Y efectivamente lo está clamando no solamente la gente de la concertación, sino la misma gente de la organización de gobierno, de que la condición de dinero que se está entregando es poco, pero también sigamos con la discusión. Vamos a ir www.codipra.cl. ¿Estaba terminando la discusión? Sí, lo que yo le respondía a Marcel, que efectivamente hoy día es necesario el tema presupuestario, hay que abrirlo, hay que hablar de la reforma tributaria, hay que efectivamente hacer modificaciones, inclusive salen, ¿no es cierto?, hasta las propias declaraciones del presidente de Marca y Roberto Méndez, que dice que efectivamente por primera vez hay desconfianza en el modelo económico, que el modelo económico se está habilitando, que es perentoria esas modificaciones. Hoy día la clase media efectivamente está sufriendo un estrés muy fuerte
por sus cargas, lo vimos la semana pasada con el nivel de endeudamiento, pero hay que ver de qué manera hay que ser inteligentes para plantear también la reforma. Y yo creo que ese tema pasa por poner tema en el tapete y hablarlo también con tranquilidad. Yo creo que efectivamente darle un carácter de urgencia y perentorio al tema de que esté en vilo, ¿cierto?, la aprobación del presupuesto, creo que viene a condicionar en demasía las mejoras. Yo creo que si hacemos puras leyes cortas, a la larga el resultado no es el más óptimo. A ver, mira, yo creo que hay que entender que el problema del presupuesto en Chile, como en cualquier parte del mundo, dice relación con una disputa de poder dentro de la sociedad. En el fondo, cómo se reparte el excedente capturado por el Estado para interés público es un tema político, y eso está determinado por las distintas fuerzas que se expresan en la sociedad. Y esto es lo que finalmente da la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué no hacen la reforma? ¿Están esperando otro gobierno? No, no las hacen porque este gobierno es representante de un determinado estándar de poder que hay en la sociedad, de una correlación de fuerza, y que en economía se llama asimetría de poder. Es decir, en Chile, los grupos económicos, estas 4.500 familias, que son el 0,1% de la población, que son realmente los ricos, son 4.500 familias, son quienes están en la banca, en la AFP, en la ISAPRE, en los directorios, son 4.500 familias, 0,1% de la población, que además esconden ingresos, no declaran todos los ingresos, sí, Marcel, completos. Pero déjame terminar el análisis. Bueno, estas 4.500 familias son las que pusieron finalmente, con su poder económico, su influencia en los medios, su influencia en el financiamiento de las campañas políticas, a esta clase dirigente que tenemos hoy día. Y por eso, porque responden a los intereses de esos sectores y no al interés del pueblo chileno, es que no van a hacer absolutamente nada. O sea, no van a modificar el presupuesto. ¿Felipe Lamarca sería una oveja descarriada? Felipe Lamarca es una oveja descarriada, y hace tiempo que lo es, porque viene diciendo hace más de 3, 4 años que yo le escucho este tipo de comentarios. Ahora, yo quisiera terminar esta pequeña exposición contestándote tu pregunta anterior, decir, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo desde el Estado se puede resolver esto? Y la respuesta es más fácil y es más vieja que el hilo negro. Aquí hay que tener una política pública, que es el presupuesto de la nación. Por un lado, los impuestos. Tenemos que recaudar impuestos y recargar el esfuerzo tributario sobre quienes ganan más. Eso lo dijo Lamarca. No hay ninguna novedad, ni tampoco una postura del Partido Comunista, ni tampoco de sectores extremistas. Gente más o menos cuerda está sosteniendo que aquí tiene que hacerse un esfuerzo mayor. El mismo Mercurio publicó hace 4 o 5 domingos atrás los mecanismos que tienen los sectores poderosos en este país para ocultar el pago de impuestos, cómo evitan el pago de impuestos y cómo, en conclusión, termina pagando el que trabaja y no el que gana un capital o genera utilidades o ganancias por una determinada empresa. Entonces, por una parte tienes que hacer un esfuerzo tributario y por otra parte tienes que hacer un esfuerzo en el gasto. ¿Y qué es esto? Salud, educación, vivienda, previsión, porque cuando tú, por ejemplo, es un mecanismo muy sencillo, tú financias la educación pública de buena calidad, entonces la familia de clase media y pobre ya no tiene que sacar de su bolsillo para pagar, aumenta su ingreso. Cuando tú le das salud pública y va a un buen hospital y no tiene que pagar ni los medicamentos, ni el médico, ni todos los exámenes debidos que tiene que hacerse, entonces el ingreso de esa persona aumenta. Esas son las maneras, los mecanismos de políticas públicas que tiene que hacer el Estado para mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos chilenos. Si tú haces eso, entonces inmediatamente, pero inmediatamente la desigualdad disminuye radicalmente, pero radicalmente. ¿Por qué no lo hacen? Porque obviamente detrás de todas estas políticas hay intereses económicos. Hay grupos que están apoyando y sosteniendo este tipo de políticas y este tipo de parlamentarios y este tipo de gobierno para que esas leyes no se aprueben y no paguen más impuestos y no tengan que perder los negocios en que están involucrados por la salud. ¿La crisis internacional es un cuco? ¿Perdón? Para no hacer esto, el anuncio de que puede haber crisis. Lo que pasa es que la crisis internacional, ¿a quién le puede afectar? Yo hago una pregunta, porque todos los medios así subió la bolsa, bajó la bolsa, lunes negro, martes negro, miércoles negro, jueves negro, viernes negro, el sábado y domingo no puede ser negro porque no funcionan las bolsas. Pero en fin,
a ti te bajan los ingresos, te aumentan los precios, nada, esto es un tema de los negocios, es un tema de los capitales, no tiene que ver ni con los trabajadores, ni con los... Son temas macro que no le afectan a las personas directamente, y da lo mismo, digamos. ¿Empleo? Actualmente no, pues, digamos, ¿sí? No pasa nada finalmente. ¿Qué es lo que es eso? Son indicadores de cómo van los negocios, de cómo van las ganancias, de cómo es posible ganar más o menos con una determinada inversión. Y eso finalmente se refleja muy poco en el empleo, ni en los salarios, porque ni suben ni bajan los salarios con el aumento o disminución de las bolsas de comercio, ni aumenta ni disminuye el empleo. En el largo plazo puede tener alguna implicancia, pero tú puedes tener políticas de Estado para evitar esas implicancias, pero que no las hacen tampoco. Yo comparto que efectivamente hay que hacer una modificación profunda al sistema impositivo. Creo que efectivamente la reforma tributaria tiene que estar. Lo que está planteando Felipe Lamarca es muy válido, lo que está planteando a voces ¿no es cierto?, por la ciudadanía es muy válido, pero también hay que ser bien claro, aquí no se ha hecho nada en reforma tributaria de hace mucho tiempo. Yo creo que aquí estigmatizar, a mí me preocupa que en el sentido creo que el odio solamente siembra odio, estigmatizar y decir que solamente el gobierno que lleva exactamente, ¿cierto?, 1 año y medio en el poder es la que ha instaurado todo este modelo, creo que por decirlo menos es injusto. Esto ha sido, efectivamente, si no han sido los autores, también ha estado en la comparsa, los gobiernos anteriores de la concertación que no han sido capaces. Yo creo que la principal deuda que tuvo la concertación como bloque de gobierno fue no modernizar el aparataje estatal, lo cual también incluía hacer trabajos sociales, mejorar la educación, mejorar el empleo, mejorar la vivienda, mejorar la salud y también en forma paralela modernizar el aparataje estatal que involucraba mejoras tributarias. Yo comparto contigo, siempre he estado de acuerdo que hoy día efectivamente es perentorio hacer reformas tributarias y es perentorio empezar a mejorar la calidad de las personas, meterse al bolsillo, que efectivamente haya una mejor distribución con respecto a los ingresos. Pero Alejandro, sí, hay que tener cuidado. ¿Tú lo harías de o no? estas declaraciones. Sí, claro. Ya. Pero, ¿cómo lo harías, digamos? Porque en definitiva uno dice, bueno, si yo fuera ministro de Hacienda, yo lo haría, no tendría ningún problema. ¿Por qué no lo hace el actual ministro? ¿Por qué no lo hizo el anterior? Lo que pasa es que en fácil para la gente, lo que tiene sentido es, por ejemplo, educación gratis para gran parte de la población implica que un profesor, que la familia de ese profesor que tenga ingresos por 600.000 pesos, por ejemplo. Te aumenta a 800 o a casi 1 millón de pesos al tiro. 700.000 pesos, que hoy día tiene 2 hijos y que gasta 300 lucas en educación. Los 600 se le van a 900. Al tiro, pero al tiro. Pasa de 600 a 900 como claro, ingreso. Julio César, yo creo que en esta mesa... Tienen la mitad de su sueldo más, o sea, no le sube el 2, el 5, le sube el 50 a la renta. Pero Julio César, yo creo que en esta mesa, los tres que estamos conversando acá, y la gente no ha visto en otros capítulos, no hay ninguna disonancia, es que efectivamente sabemos que en este caso al modelo tributario hay que hacerle, ¿no es cierto?, y hay que generar chorreo. Si el chorreo no está llegando, y eso es una condición, y efectivamente la gente hoy día hasta le está generando desconfianza al modelo económico por lo mismo, eso es incuestionable. Lo que sí, yo lo único que digo que es cuestionable achacarle a la responsabilidad todo a un puro gobierno que lleva 1 año y medio con terremoto incluido. O sea, yo creo que esa no es la historia. La historia es que acá, desde el golpe militar hasta hoy día, se instaló un modelo y la concertación no solamente fue crítica o levemente crítica, fue entusiasta del modelo, y lo profundizaron. La desnacionalización del cobre no la hizo la dictadura, la hizo la concertación. Y los negocios con las grandes empresas multinacionales se incubaron en el tiempo de la concertación. Por lo tanto, no es un tema de alianza o concertación, claro, digamos, ni de derecha a izquierda, sino que el tema de fondo es cuánto poder tienen político estas 4.500 familias. Ese es el problema de fondo, porque claro, tú, no hay que tener ni siquiera una mediana inteligencia para saber lo que hay que hacer. Está escrito, 1000 veces discutido, planteado, exigido, demandado, etcétera. Pero ¿por qué no se hace? ¿Es tonto el ministro de Hacienda? No es tonto. ¿Es tonto el presidente? No es tonto. ¿Por qué no lo hace? ¿Les cuesta entender? No es que les cueste entender, es que ellos no pueden. No tienen la autoridad política suficiente para hacer estos cambios porque ellos responden a quienes los apoyan finalmente financieramente, son sus primos interpares, son sus amigos, son sus medios de referencia y que les permitió estar ahí. Y están ahí precisamente para servir a también porque ideológicamente, Marcelo, es que es lo mismo. A lo mejor porque también ideológicamente ellos creen en ese modelo que, por lo que está pasando, está cuestionado, digamos. A nivel mundial. A nivel mundial, claro. que creen, tienen que creer. Porque hoy día leí en La Capital la entrevista de portada a Polman.
Y Polman, el dueño de Cencosud, de los supermercados Jumbo, etcétera, París y Santa Isabel. Un pobre hombre, digamos. Polman dio una entrevista en Brasil a la revista Capital. Y una de las cosas que me quedó dando vuelta, él dice, ¿por qué si la Concertación lo hizo tan bien y gobernó al lado de esta clase emprendedora que son los empresarios, de esta raza que da empleo? Raza, dijo. No dijo así, ¿Dijo pero raza? no dijo raza, pero esta especie de gente, clase, raza, este grupo que da empleo, que es inteligente, que es emprendedor, etcétera, todo. ¿Por qué Piñera no lo hace, digamos? Si él pertenece a esto, ¿por qué él quiere ser un gobierno más de izquierda que los de la Concertación? Él se lo plantea como, tira ahí un pelotazo, digamos, en el sentido de que él está preocupado. Estuvo menos preocupado antes que ahora, digamos, es bastante extraño. Lo que pasa es que no es que Piñera hoy día se hace exactamente las mismas políticas que la Concertación. Si el problema no está ahí, el problema está en la sociedad, que no está dispuesta a continuar con este tipo de políticas, que ha despertado políticamente con el movimiento estudiantil y está exigiendo cambios estructurales importantes que no se lo exigieron a la Concertación o se le exigieron menos, y porque además coincide con lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos. Hay una problemática mundial, que no es que el gobierno esté más o menos de izquierda, es lo mismo, exactamente lo mismo, no quieren hacer absolutamente nada, pero es la sociedad la que ha cambiado y que está exigiendo cambios profundos. Lo que Polman dice es por qué si él dice Frey, Lago y Bachelet no se avergonzaron de tomar estas medidas y estar al lado de esta clase que da trabajo. ¿Pero cuáles medidas? ¿Por qué? El modelo, en el fondo. El modelo, no tocar el modelo. Tocar el modelo, o sea, estar al lado de... Porque él nunca habla, Polman nunca habla, es muy inteligente, porque nunca dice que los empresarios trabajan para ganar plata, sino que trabajan para dar empleo. Para dar empleo. Independiente de la calidad del mismo. Claro. Pero independiente de eso, pero eso es lo que él lo he hecho, más que jugarlo a él son sus palabras. Exacto. Dice, ¿por qué a Piñera le da vergüenza, digamos? Que no es un tema de vergüenza, yo creo que un poco también de hecho, cuando uno estudia castellano dicen que hay complementos circunstanciales de tiempo y lugar. Y creo que los complementos circunstanciales de tiempo y lugar de esta gramática hacen que el escenario sea absolutamente distinto. O sea, hoy día, como lo planteamos la semana pasada, como estamos planteando hoy día hay un descontento social generalizado en donde en la cuna de donde se gestó este modelo, que es Estados Unidos, se está durmiendo ahí mismo, se está durmiendo en Wall Street, están ¿no es cierto?, los indignados durmiendo porque el modelo económico ya no le creen. Entonces, efectivamente, es un tema que cambia las circunstancias y la urgencia del mismo gobierno también tiene que cambiar en función de eso. O sea, porque yo creo que, Marcel, Alejandro, en fácil, lo que molesta a la gente y por qué finalmente se genera esta ola es porque le anuncian o le cuenta, en este caso el gobierno, que hay crecimiento, que las cifras macro son buenas, que vamos a crecer al tanto por ciento, todo. Y la familia, por lo que vimos la semana pasada, dice, pero ¿dónde está el crecimiento? Resulta que a mí me cuesta más llegar, tengo más problemas con esto, tengo más deuda. Me sale más caro andar en auto. Claro, entonces, ¿dónde está? Yo creo que en fácil eso, ese es el primer raciocinio que hace el ciudadano común. Sí, pero lo que pasa es el problema es chorreo. Claro, lo que pasa es que la gente de repente vive todo esto como una experiencia individual, ¿no? Dice, bueno, yo soy el que no tiene éxito, el que no tiene éxito, me va mal, no soy inteligente, qué sé yo. Pero cuando empieza a generarse una especie de descontento general, cuando son muchos los que se dan cuenta de que el problema no es de uno, sino que es una cuestión estructural, de modelo, de sociedad, de políticas públicas, entonces empieza a producirse una movilización, una sensación colectiva que empuja y moviliza hacia cambios más importantes, ¿no? Mira, hay una cuestión que me gustaría a mí mencionar sobre el tema de la educación, ¿no? Los cambios que han planteado el gobierno han sido fundamentalmente, porque uno podría decir, bueno, ¿es poca la plata que se gasta? No es poca la plata, no es poca la plata. El problema es que además se gasta mal. Estos esfuerzos que hace el Estado, por ejemplo, con el crédito con aval del Estado, que es una estafa completa, ¿no? Completa, una estafa que además tiene distintas vicisitudes, ¿no? Que está entrelazada con el tema de las acreditaciones de universidades y de institutos profesionales y centros de formación técnica.
El CEPER está lleno de información en relación a eso. ¿Qué es lo que te dicen? Aquí se acreditan las universidades. ¿Por qué están interesadas en acreditarse? ¿Y por qué hacen todos los esfuerzos por acreditarse? Por el Para que crédito. poder llegar a poder presentar sus credenciales para el crédito con aval del Estado. Cuando en el fondo, ¿Y cuando una qué es lo que universidad gana? privada dice acreditar o que le dice a la gente... Te doy confianza, te voy a endeudar conmigo. Te doy confianza y te dan al crédito. Y te dan Exacto. crédito. Y el crédito finalmente, si tú miras la información, ha terminado siendo mucho más oneroso para el Estado de Chile. Ha gastado más plata, le ha costado más, le habría sido más barato al Estado de Chile pagarle directamente a los estudiantes en la universidad que hacer toda esta martingala de créditos con aval del Estado, recompra, licitaciones, que al final, ¿en qué han terminado? En un gran negocio para la banca. Entonces, esas son las cosas que uno no entiende de la perspectiva del interés público, pero sí lo entiende de la perspectiva de quiénes están detrás de estas políticas, pues. Porque acá la banca tiene mucha influencia y entonces, obviamente, el crédito con aval del Estado es un gran instrumento de negocio para la banca y no lo van a cambiar. Y fíjate que bajaron la tasa del 6 al 2, pero ¿quién paga la diferencia? ¿Quién paga la diferencia? El Estado. O sea, da lo mismo que la hayan bajado, porque finalmente, con los impuestos, los que mandan a su hijo a la universidad van a tener que pagar la diferencia al banco y el negocio se mantiene intacto. ¿Te fijas? Ese es el problema de fondo, porque acá lo que se trata de hacer es sostener un modelo económico que su único objetivo es generar condiciones propicias para esto, pues. Chile sube en el ranking sobre facilidades para hacer negocios. El gran paraíso es Chile, donde todos los negocios son posibles, altas ganancias, alta acumulación, mientras la ciudadanía, los estudiantes, los trabajadores viven en condiciones bastante precarias y cada vez más precarias, porque la clase media ya no es clase media. Olvidémonos de eso. Clase media, ¿qué es lo que es clase media? Una clase media se entiende históricamente como alguien que medianamente cubre sus necesidades y logra a fin de mes quizás un poquitito de ahorro, pero hoy ya no existe finalmente eso. la magia del modelo es cambiar el switch de tener realmente un buen pasar con tener acceso a. Exacto. Esa es la magia del modelo, ¿no? No el vivir tranquilo. Claro, Eso que en el cambiamos, fondo no te da una calidad de vida, ni una vida tranquila, ni segura. Te dice, pero tenía acceso a todo esto. Arréglatelas tú, cómo comprar la zapatilla, Pero el internet, el televisor. Pero por un rato nomás, porque después vas a tener que comprarlo de nuevo, porque se te va a acabar la pila, se te van a gastar los zapatos, y rápidamente, ¿no? Porque los productos por eso te están digo, degradados en esa calidad, es la tienes magia que del volver. fondo. Por eso es perentorio que haya modificaciones. De hecho, en algunas economías desarrolladas, por ejemplo, si tú mandas a tu hijo a la universidad, se usa tu impuesto. Porque a la larga tú también estás contribuyendo al PIB del país. Si tú tienes población más educada y mejor preparada, cuando ellos ¿no es cierto?, se inserten al mundo laboral, van a contribuir de mejor manera al PIB y se devuelven. De hecho, inclusive, por ejemplo, en Alemania, si tú declaras que andas 50 kilómetros para llegar a tu puesto de trabajo, al momento de declarar impuestos, ese momento, estos 100 kilómetros que son 50 de ida y 50 de vuelta, a mí no me los cobran como impuesto porque es mi costo por llegar a aportar a la economía del país. Sí. Son los típicos, y por eso yo creo que en ese caso estamos todos de acuerdo, son los elementos que tenemos que empezar a modificar para hacer un Chile más justo, un Chile más contento, un Chile más unido. Ahora, un detalle sobre lo que dicen los empresarios: nosotros damos empleos, pero aquí mismo hemos dicho que el 50% de los trabajadores odia los empleos que tienen. Entonces habría que preguntarle ¿Y la calidad? por qué no hace algo porque esos empleos del cual se sienten tan orgullosos los empresarios fueran de mejor calidad y mejor pagados. Ahora, es importante decir lo siguiente: estas cosas no cambian porque se sepan, no cambian porque están escritas, no cambian porque un ex empresario líder del grupo Copec, como es la marca, ¿no?, que a mí me parece bien que diga lo que está diciendo, ¿no? No cambian por eso, cambian porque hay un movimiento social y político que es capaz de equiparar el poder que tiene la clase empresarial frente a las decisiones del Estado. Y ese es el gran desafío que hoy día existe en Chile, la construcción de un movimiento político, de un movimiento social, que sea capaz de instalar los intereses ciudadanos sobre las decisiones del Estado. Y eso se hace con marchas, movilizaciones, articulaciones,
movimientos, partidos políticos. Y ese es el gran desafío que tienen los chilenos, organizarse políticamente, porque tenemos que entender que somos seres políticos, vivimos en una sociedad donde existe el conflicto y la disputa, y la única manera de que eso se resuelva bien es que hayan equilibrios de poderes, cosa que no existe hoy día en Chile, porque el poder que tiene la clase empresarial es totalmente abrumador, abrumador, en el Estado, en el Parlamento, en los tribunales, en la prensa, en las empresas, en todo tienen una tremenda influencia política. Y si eso no cambia, las cosas no van a cambiar. Y por lo tanto el desafío lo tiene el pueblo chileno de organizarse, articularse y establecer las presiones y los mecanismos de presión para lograr los cambios de política que este país requiere. Porque se saben, son muy antiguos, se conocen. No es ninguna novedad lo que yo he planteado respecto a lo que hay que hacer. El problema es que no tenemos la fuerza política para instalar esas determinadas decisiones de Estado. ¿Y por qué de pronto cuesta tanto instalar algunas cuestiones que uno siente que van a mover más la economía? Porque si a una persona que gana 300 lucas, tú le inyectáis o con salud, o con vivienda, o con educación, 200, 300 lucas más, esa persona va a salir a comprar algo, va a salir a pasarlo mejor, quizás va a comprar libros que no compra, va a pintar la casa que no la pintó nunca, va a cambiar ese piso que ya se está fracturando, va a hacer un jardín, o sea, no lo va a acumular, digamos. No, por eso, no todo es malo. Podría poner hasta un negocito. Exacto. El problema es que, mira, si uno mira lo que es la estructura productiva en Chile, se da cuenta que el gran motor de la economía chilena son las exportaciones. O sea, el gran negocio aquí es exportar, exportar y exportar. Y el 99 o el 96%, 97% de las exportaciones le hace el 1% de las empresas, que no dan gran cantidad de empleo. El mercado interno le importa muy poco a la gran empresariado, porque está vinculado al sector exportador, donde hace realmente la ganancia, donde tiene realmente el negocio. E internamente cubren cerca del 85-90% de la facturación interna, este 1% de las empresas, las grandes empresas. Entonces, esto no es una cosa que le importe mucho al gran empresario, le importa al pequeño empresario, al que tiene una pequeña industria, una mediana industria. A ese sí que le interesa que haya mejor ingreso en el país, porque él le vende a esa gente. Pero los grandes negocios, por ejemplo, la banca, si uno mira lo que es la cartera de clientes de la banca, el 80% del crédito está en el 2% de las empresas, que son las mega y grandes empresas. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas no son ningún negocio, son una molestia para la banca. El gran negocio lo hacen con los exportadores, con las grandes cadenas, y eso en realidad no tiene ningún interés en que las cosas cambien, porque tal cual están, acumulan, ganan y progresan en el país. Marcel, Alejandro, muchas gracias por venir al programa. Un placer también. Igual, nosotros nos vamos a ir.